parte médico que ayer se presentó abrió una luz de esperanza, y mientras esto pasa, institucionalmente el país parece descuadernarse. Lo que ocurrió ayer no tiene antecedente en la vida institucional de Colombia, que después de que el Senado de la República adopta una determinación que el Senado considera en firme, el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, la ignora, la desconoce y expide un decreto en el sentido absolutamente contrario y contraviniendo todo lo que habían señalado muchos de los más prestigiosos constitucionalistas. No había unanimidad, claro, había unos muy poquitos que decían otra cosa, y uno de ellos hoy es el ministro de Justicia, una de las pocas voces que decía que esto se podía hacer, de las muy poquitas que toca buscar con lupa en la academia jurídica en Colombia. Toca conseguir una lupa gigantesca para ver quién en la academia jurídica en Colombia dice que esto se podía hacer. Había uno que había levantado la mano, que es el doctor Eduardo Montealegre, que fue fiscal, que ha tenido una trayectoria jurídica muy importante. Él decía que esto se podía, lo designan ministro de Justicia, en llave con el ministro Armando Benedetti, presentan el decreto de una convocatoria a una consulta popular. Y el señor presidente de la República, en una larga alocución televisada ayer desde la ciudad de Cali, cuando mucha gente estaba esperando un parte acerca de acciones para prevenir la violencia política, acciones para garantizar el ejercicio de la democracia, acciones para, más allá de una palabra formal de que se va a bajar el tono, acciones reales para avanzar en puntos de encuentro que le permitan a los colombianos unidos hacerles frente a los violentos. Esto tiene dos bandos: los que estimulan la violencia, los asesinos, los sicarios, los narcotraficantes, las bandas criminales, y quienes quieren vivir en paz. La verdadera unión tiene que hacerse es para aislar a los violentos, y cuando se esperaba que ese fuera el hilo conductor del discurso, lo que los colombianos encontramos fue, en tono de reconciliación, supuestamente diciendo que le habían advertido que era bueno bajar el volumen, un mensaje de enorme virulencia política, con el decreto que desconoce lo que dijo el Senado de la República, y con la amenaza de que si las Cortes toman una decisión, como seguramente las tienen que tomar por cuanto dicen hay una infracción constitucional, entonces convocaría incluso una asamblea constituyente. Para que estemos claros, la amenaza hoy es de los violentos contra quienes están impulsando la democracia. El país sí está dividido en dos, pero la primera división es la de quienes atentaron contra Miguel Uribe, y las voces tienen que ser categóricas en ese frente, y ya vamos viendo cómo son las narrativas y quiénes son los aliados que se van montando en cada uno de los bandos. A mí me preocupa mucho, y cuando uno extiende esta mirada al panorama internacional, me preocupa mucho que los que están justificando todo esto que ocurre y los que están tratando de darle un oxígeno al gobierno de Gustavo Petro son personajes de la calaña de Nicolás Maduro. Eso es lo que pasó ayer, cuando en el mundo están rodeando a los colombianos de bien. El que sale a incendiar a Colombia y lo recoge el presidente Petro es Nicolás Maduro. Oigan ustedes la hipótesis del dictador para tratar de explicar qué es lo que ocurre en Colombia, y el señor presidente de la República la recoge en su alocución en Cali. Marcos Morín, en Caracas, ¿qué fue lo que dijo Nicolás Maduro que sirve de línea narrativa para el gobierno del presidente Petro para explicar por qué trataron de matar a Miguel Uribe? Buen día, don Juan, un gusto saludarle desde Caracas. Sí, ayer en una declaración pública,
El gobernante venezolano Nicolás Maduro aseguró que existe un plan internacional cuyo objetivo sería derrocar al presidente Gustavo Petro y según el líder chavista, este plan estaría siendo coordinado por Estados Unidos y específicamente por Marco Rubio. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernante venezolano el día de ayer. Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista. Esa es la verdad. Durante su intervención, don Juan Maduro hizo referencia directa a los acontecimientos ocurridos recientemente en torno al atentado sufrido por el senador y también precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay y responsabilizó, por supuesto, como ya lo escuchamos, al gobierno estadounidense. Además, se refirió acerca de los ataques armados registrados en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, vinculando a Estados Unidos detrás de los mismos, don Juan. 6 de la mañana, 20 minutos. Ojo con esa narrativa tenebrosa, tenebrosa. El que está hablando es un dictador que se robó las elecciones en Venezuela. El que está hablando es un tirano que ha violado todos los derechos humanos y está alimentando esa versión absolutamente perversa según la cual todo lo que pasa con Miguel Uribe es porque quieren dar un golpe de Estado contra Gustavo Petro, inspirado o instigado o coordinado por Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Por Dios, por Dios. Pero ¿saben qué es lo inquietante? Que hay mucha gente en Colombia repitiendo esa tesis. ¿Saben qué es lo inquietante? Que se parece en la argumentación a la de Daniel Quintero, cuando señaló que el atentado contra Miguel Uribe tenía como beneficiaria a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal. Lo angustioso es que en vez de tener respuestas para saber cómo las organizaciones criminales que han sido invitadas a procesos de sometimiento y a procesos de paz total se involucraron en lo de Miguel Uribe, empiezan a oírse esas voces. Tienen eco en Colombia e incluso, como sin querer queriendo, el señor presidente de la República la recoge diciendo, me resisto a creer, pero la recoge para decir que lo que ocurrió con Miguel Uribe es culpa de Marco Rubio. 6:21. Oigan, Lina Cárdenas, cómo abordó este tema el señor presidente de la República. Juan, buenos días, un gusto saludarlo. Y sí, esto lo hizo en la plazoleta de San Francisco, aquí en Cali, en las últimas horas. Ahí el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la denuncia hecha por Nicolás Maduro, quien dijo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, está orquestando un golpe de Estado en su contra. Petro indicó que él también tiene información al respecto y que también involucraría a un dirigente de la extrema derecha colombiana. Escuchemos. A mí me amenazan. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico. Bueno, Petro, sobre lo que está diciendo, agregó que ese mismo líder de la extrema derecha, sobre quien no dio más detalles, estaría aliado con el narcotráfico buscando que entes y fuerzas gremiales, tanto de Colombia como de los Estados Unidos, produzcan un golpe de Estado. 6:23 de la mañana. Lo que faltaba. Entonces, que ahora empiecen a acariciar la tesis para divulgarla a través de las redes sociales y divulgarla a través de sus mecanismos de comunicación, que en realidad, para beneficiar a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal, atentaron contra Miguel Uribe, porque así sacaban del camino a Miguel Uribe, desestabilizaban el gobierno Petro
y generaban una matriz de opinión que favorezca a estas dos candidatas. Ahora, si hay algún demente de la extrema derecha que está obrando en ese sentido, pues será un demente individual, porque ninguno de los partidos políticos en Colombia ha tenido un planteamiento siquiera remotamente cercano a eso que está señalando Nicolás Maduro. Y locos hay en la extrema izquierda y en la extrema derecha, pero que nos vengan a decir a los colombianos y que se empiece a abrir camino para señalar que esto es un intento de dar un golpe de Estado a Gustavo Petro y que por eso trataron de matar a Nicolás Uribe es inaceptable, y mucho más inaceptable que eso sirva de marco para a Miguel Uribe para que el gobierno del presidente Petro expida un decreto que desconoce al Senado de la República y diga de ñapa que si la Corte Constitucional tumba ese decreto, entonces se va con una convocatoria a una asamblea constituyente. Muy, muy, muy grave. En tono menor, diciendo que las palabras van a ser medidas, que le han dicho que le baje el tono. Lejos de bajar el tono, lo que pasó ayer es que se protocolizó una ruptura frontal del Poder Ejecutivo frente a una decisión del Senado de la República. Eso se llama una ruptura de la separación de poderes. Aquí hay instituciones y está la rama judicial, y la rama judicial tendrá que proferir su determinación. 6:25, estos son los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Cada mañana trae un nuevo comienzo. Estamos contigo